2009 dice que era 22.762, ¿ya? Usted ya tiene acá una población de habitantes para el año 2009, ¿sí? Y para el año 2019 la población era 27.314. ¿Qué tenemos que realizar? Primero tenemos que encontrar el índice de crecimiento, ¿ya? Entonces, una vez que encontramos el... Un ratito, por favor, voy a... Una vez que encontramos el índice de crecimiento, ¿sí? Una vez que encontramos el índice de crecimiento, que para estos datos me ha salido 1.82%. Entonces, yo he encontrado con estos censos. Tenemos la población final va a ser igual a la población inicial, pero mi población inicial va a ser la población que yo tengo los datos del censo. Y esos datos del censo son la del 2019, ¿no? Aquí tienes el año 2019, entonces tienes una población censada de 27.314. Esta población, esta de acá, pasa a ser mi población inicial, ¿ya? Porque estamos suponiendo que este es el año 2019. Entonces acá tienes 2019, es el último dato que yo tengo del censo, ¿no? Entonces ahora yo calculo para el... A ver, buenos días a los de la otra plataforma, que son Jorge Montaño, Alejandro. Estamos, como recién se han incorporado, ya les he habilitado la pantalla, entonces van a seguir la clase, por favor. Si tienen alguna duda, me pregunten, ¿no? Entonces, reemplazamos, población inicial, 27.314, 1, el índice de crecimiento, hemos encontrado 1.823, por el periodo de diseño, del 2039 al 2019 son 20 años de periodo de diseño. Entonces, reemplazando tienes una población inicial, población final de estudio de 37.273 habitantes. Esto es aplicando el método aritmético. ¿Está claro, jóvenes? Ya. Vamos ahora a ver el método geométrico. El método geométrico, que es el más usado, es uno de los más usados. ¿Por qué razón? Porque si tú te fijas, a ver, vamos a volver un ratito. Esta es la página 15, vamos a volver ahorita a la página 5. Si tú te fijas, el método aritmético, por lo general, se recomienda que utilices de 5.000 habitantes a 20.000. En cambio, el método geométrico es recomendable para poblaciones desde 5.000 hasta mayores a 100.000. Entonces, todo el tiempo el método que vamos a utilizar seguramente va a ser el método geométrico, ¿ya? Por eso es que les digo que es importante este método, ¿no? Que es el que más van a utilizar. Ahora, volvamos acá. ¿Cómo es en la ecuación del método o su forma de proyección del método geométrico? Dice que es la población final va a ser igual a la población inicial por 1 más el índice de crecimiento por el periodo de diseño. A ver, hagamos el mismo ejercicio. A ver, saquen, veremos ahí en 5 minutitos. A ver, saquen con estos datos saquen para el método geométrico. Se los voy a poner
Ahí está la fórmula del método geométrico. ¿Cuánto les ha salido, jovencitos? Usando el método geométrico, Inge, 39.201, 202, redondeando. ¿Cuánto? 200, 300. 39.202. 39.202. Está perfecto. A ver, vamos a ver. Método geométrico. A ver, 39.202. Listo. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, esa es la aplicación del método geométrico. Ahora vamos a ver la aplicación del método exponencial. Que igual solamente es recomendado en ciertos casos. Es recomendado para poblaciones mayores a 100.000 habitantes o de repente el ingeniero puede justificar. Ustedes van a tener problemas, bueno, en realidad se va a tener algunas dificultades cuando se realizan los ejercicios, cuando usted realice un proyecto. ¿Por qué razón? Porque a veces en el FPS o en alguna institución que les está calificando o les está revisando el proyecto, a veces son bien cuadrados y, bueno, la verdad es que, digamos, ustedes que están pasando clases de sanitaria 1 conmigo, comprenden que esto es un poco el criterio del proyectista. Por ejemplo, cuando yo reviso proyectos en la CIP, algunas me mandan proyectos para revisión y antes cuando revisaba, yo no revisaba los criterios. El criterio del ingeniero ya lo tiene formado. Pero hay algunos revisores que quieren que esto sea a letra muerta y te dicen, no, que esto tiene que ser como dice la norma, qué sé yo, digamos, qué sé yo, Fernanda, que es la que ha participado, agarra y tiene una población en su barrio de 5.000 a 20.000 habitantes y de repente ella ha utilizado el método exponencial. Entonces yo no le puedo reclamar, o sea, le puedo decir, oye, no, tú tienes que utilizar sí o sí el método aritmético y geométrico. ¿Por qué has utilizado el exponencial? Entonces, si ella utiliza el exponencial, seguramente dice aquí que ella como ingeniera recomienda esto porque ella ha visto que esa es la forma de crecimiento que se ajusta en la curva de su barrio. Porque cada una de estas ecuaciones son curvas. Entonces, yo he hecho el seguimiento desde años anteriores, por ejemplo, y usted dice, ¿no? En la zona sur. En la zona sur, en las poblaciones pequeñas, tienden a un crecimiento y ese crecimiento se puede ajustar a un exponencial. No sé si me entienden lo que les quiero decir, pero van a tener de todo cuando entren al mercado profesional y les van a querer realizar algunas cosas que no están correctas y eso ustedes ya tienen que acordarse de esta materia. Yo tengo
Bueno, en realidad de los de San Simón siempre estamos bien, digamos, ¿no? Pero en la vida profesional te vas a ver con otras universidades, ¿no? Y ahí no te vas a poder comprender cómo es que les han enseñado, digamos, ¿no? Entonces, ahí tienen el método, para el método exponencial les va a salir 39.331, que varía un poco frente al geométrico, con 100 habitantes, y al aritmético ya con 150, o sea, tampoco no es terrible el orden. Lo que sí les va a afectar si es que ustedes no hacen un censo. El censo es lo más importante, jóvenes, en esto, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo el método de la curva logística. Ahora, por lo general, a veces nosotros en proyectos de saneamiento básico trabajamos con sociólogos también, porque los sociólogos tienen que hacer una serie de estudios. Y este método es un método recomendado para poblaciones mayores. Por ejemplo, CEMAPA tiene que tener estos datos de crecimiento en poblaciones. Por ejemplo, aquí tienes población final, población inicial, tienes el periodo de diseño, pero tienes que tener algunos valores adicionales como este L, que es valor de saturación de la población. Tienes que tener el valor de M, que es un coeficiente que te dan en la norma, que esté en función al valor de la saturación y la población inicial. Tienes que tener el valor de A, que es otro coeficiente que esté en función de los números, del número de años de estudio que realizas por una población anterior. Fíjate, aquí se está utilizando estudios de poblaciones anteriores. Como les digo, este método de la curva logística está muy bien desarrollado, pero siempre y cuando no hagamos fraude. O sea, vuelvo a decir, ¿no? Esto del fraude es un problema que nos va a distorsionar nuestros resultados. O sea, aquí estamos afinando bien bonito, pero si existe un fraude, es como les digo, cuando se ha hecho un censo en un año, no obligaban a los comunarios a ir a sus lugares de origen ni nada. Pero en cambio, bueno, pues el censo es donde tú vives. En cambio, cuando han realizado este último censo del año 2012, han ido los comunarios, o sea, los que vivían en las ciudades, en las zonas urbanas, se han ido al campo a aumentar la población de sus comunas, ¿no? Pero eso ha sido una total falsedad, porque luego han retornado a la ciudad de Cochabamba, nada más porque les iban a multar. O sea, fíjate, ya están formando, como les vuelvo a decir, están distorsionando los resultados, y a nosotros nos perjudica porque queremos ajustar con una mejor curva y no se puede, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. O sea, tenemos que ser sinceros y decir la verdad, nada más que la verdad. Esto es así porque es así, pues nada más, ¿ya? No utilizar falsedad. Pero miren, es lo que les decía. En este ejemplo, por ejemplo, que vamos a hacer, tienes 3 datos de censos. Por ejemplo, vamos a tener, este es 2019, ya no es 2009. Población 2 es 2019, aquí hay un error, no es 2009, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, lo que está ocurriendo es que tú tienes 3 poblaciones de estudio, 3 censos. Y lo que les decía, ¿no? Si este censo 2 está fraguado, nos va a dar un mal resultado, ¿no? Eso es ese es el daño que nos hace la política, ¿no? La política, no sé, en este tiempo es media rara. Yo protesto en ese sentido porque a mí me afectan las proyecciones, ya jóvenes, y ustedes, por lo general, siempre toman el censo del 2012 como último válido y bueno, y en las tesis, ¿qué se les puede decir, no? O sea, pucha, es un problema en los proyectos, ¿no? Pero no es tanto así, jóvenes. Hay que realizar el censo, como decía su compañero. Entonces,
Solamente es aplicación de la fórmula. Tenemos el L, que va a ir en función de estas poblaciones, ¿va? Encontramos un valor de L, se redondea siempre, ¿ya? Y luego encontramos el valor de M. Teniendo L y M, vamos a encontrar el valor de A. Encontrando el valor de A, recién podemos encontrar el valor de la población final, ¿sí? Y, por ejemplo, para este caso le sale 291.999 habitantes. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta acá. Inge, haciendo una comparación con los otros métodos, ¿hay mucha variación con los datos obtenidos de la población final? En realidad, lo que tú tienes que identificar, lo que ustedes tienen que identificar son curvas, ¿no? Eso es lo que tienen que identificar, ¿no? Tienen que identificar cómo es que crece tu población. Ustedes han llevado estadística, y pueden ajustar a curvas. Cuando ustedes van, por ejemplo, a hacer una tesis de investigación al laboratorio de hidráulica, lo más probable es que tengan que trabajar mucho en estadística y, bueno, básicamente, cuando tú trabajas en estadística, tienes que ajustar a curvas y tienes que tener la capacidad de ver cómo está creciendo tu población en este sentido, ¿no? A ver, vamos a ir viendo, vamos a ver, digamos, si tú tienes, o sea, lo que les trato de decir es esto, a ver si no me van a, si no me están... comprendiendo. Qué bacana que no tengamos clases presenciales, es lo que, digamos, a mí me hubiese sido bonito tener clases presenciales y conocerlos más que todo, ¿no? Porque a veces nos encontramos en la vida profesional y de repente la otra vez me he encontrado con un estudiante, y me estaba preguntando algunas cositas. Y yo la verdad es que yo no me acordaba de su rostro, digamos. Y de repente, ya da pena, digamos, ¿no? O sea, cuando de repente yo agarro y me encuentro con algunos estudiantes, tal vez de nombres no me ubico, pero siempre estoy presto a colaborar a mis alumnos, a los que han sido mis alumnos y demás, como les digo, como yo estoy en la CIP, estoy en AIDIS, en la parte sanitaria estoy muy ligado a muchos proyectos y siempre me buscan para pedir mi opinión y demás. O también de repente me dicen, ingeniero, ¿a quién nos puede recomendar, digamos, ¿no? Para empresas y demás, ¿no? Y a veces me buscan siempre los alumnos. Y ahora no me acuerdo, pues, de muchos de ustedes. No sé quiénes son. Entonces, es una pena esto de las clases virtuales. Como les digo, a veces yo me acuerdo de unas estudiantes que siempre se sentaban en primera fila, que eran Micaela, la otra una señorita activista que le decía porque siempre recogía perritos de la calle, tenía su
y la otra era la Pamela. Entonces, estas siempre se sentaban en primera fila y me preguntaban todo, pero en los exámenes no les iba muy bien, no sé, por alguna extraña razón. No podían y al final iban y preguntaban, me buscaban en el laboratorio, pero siempre me buscaban con el ánimo de aclarar sus dudas, ¿no? Los exámenes. Es muy importante que usted sepa en qué se equivocó en su examen, por ejemplo, para no cometer el error. Y como por lo general no hay donde perderse, si tú has diseñado y te has equivocado en algo, trata de no equivocarte en lo mismo y al final han aprobado porque ya entendieron su error. Entonces, de esas personas no me olvido, digamos, ¿no? Pero ahora que es todo virtual, ahorita me acuerdo de algunos que han sido mis alumnos nada más. Ya, a ver, digamos, en este color va a estar el método aritmético. Digamos. Entonces, el método aritmético, digamos que sí, la población inicial es, en el ejemplo, a ver, vamos a ir viendo el ejemplo. ¿Cuánto es? 22.000, 27.000. 27.000, 22.000, 27.000. Digamos. De repente esto gira de esta manera, ¿no? Entonces, y bueno, y esto puede ir, a ver. Ya, el método aritmético es una recta, digamos, ¿no? Una pendiente y demás, ¿no? Vamos a ir al método este va a ser el método geométrico. El método geométrico parte de ahí, es un poquito ahí, digamos, ¿no? Luego tienes el método el exponencial. Exponencial. Entonces el exponencial se va a ir ahí. Y de repente puedes tener el método de la curva logística, que es una curva logística. Tal vez va a venir ahí. ¿Sí? Entonces tú tienes que hacer el análisis de este comportamiento en las curvas, en las ecuaciones. No es tanto como robot, digamos, agarrar y decir, bueno, voy a utilizar esto. Sí te recomienda el INE, pero ustedes en cada población de estudio tienen que identificar cómo es que va variando y para eso les sirven los censos anteriores, para que ustedes puedan tomar una buena decisión. Yo les digo, jóvenes, mientras tomen una mejor decisión y buenos parámetros básicos de diseño, sus proyectos van a estar bien realizados. ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? No sé si han comprendido.
Ahora, la tarea que van a hacer ahora, van a dibujar estas gráficas cada 5 años de este ejercicio. A ver, voy a ver si tenemos más acá. A ver, ¿dónde estábamos? En la curva logística. ¿Sí? A ver, van a subirme estos gráficos con estos datos que hemos dado. Vamos a poner, a ver, en este ejemplo, 2009, 2019. $1999. Ya. Van a realizar ustedes para una población de en 1999. Vamos a inventarnos un dato, ¿ya, jóvenes? A ver, para hacerlo completito. Ya. Ya. Entonces, ustedes van a poner acá en esta curva, aquí 1999 va a ser su población base. Aquí van a tener hasta el censo 2019. Y de aquí van a proyectar un periodo de 50 años. O sea, hasta 2019, hasta el 2069. Entonces, proyecten para este ejemplo cómo se comportan las gráficas por los cuatro métodos. ¿Está claro, jóvenes? A ver si tienen alguna consulta. Y para hallar el dato del índice de crecimiento, ¿no necesitaríamos un dato más de población para el 2019? No. ¿Para cuál? ¿Para cuál dices? Para hallar el índice de crecimiento, ¿no tendríamos que tener un dato más de población? Del 2019 en este caso, ¿no? No. No, pero aquí tienes, pues. ¿Qué es este ejemplo? Con este ejemplo vas a hacer Con este, 22, ya. 22,762. A ver, hagan esto pueden hacer incluso en AutoCAD ustedes, o en un Excel, así, bueno, a ver, trabajen, y a lo que a mí me importa es la gráfica nada más, ¿no? Y pueden, a ver, vamos a crear aquí en el tablón, y a su primera, a ver, no les he dado ninguna tarea para que suban, ¿no, jóvenes? ¿O sí les he dado? La de la guerra del agua nomás, sí. Ya.
Oh, qué lento es esto. Inge, una consultita. Dime. Vamos a tener 4 puntos, ¿no es cierto? El punto 0, el punto 1, el punto 2 y el punto final, ¿no? Con esos 4 puntos vamos a realizar las gráficas, ¿no, Inge? No, pues es que tienes que empezar a realizar pues cada 5 años. A partir del 2019 la proyección a 50 años, mínimo cada 5 años, no vas a hacer una recta. Pues tienes 2 puntos del 2019 al 2069, estás creando una recta, no una curva. ¿Entiendes, no? No, no está muy claro, Inge. Ya, a ver, voy a explicar nuevamente. Pero... A ver, les voy a explicar nuevamente. Los trabajos que les doy no son obligatorios, ya jóvenes, pero no son obligatorios. O sea, los que entregan tarde ya no se les califica, ¿ya? O sea, eso sí, quedaremos en eso. Ya, a ver. Ay, aquí está. A ver, si tú tienes 4 puntos, jóvenes, a ver, no, esto es pues solamente matemática básica. O sea, si tú tienes ahí 1, a ver, tienes aquí un punto, tienes aquí otro punto y tienes aquí otro punto. Acá se puede ajustar tal vez una pequeña curva, algo así. Pero si tú le pones aquí a 50 años un solo punto, esto te va a generar una recta. Y ustedes esto han visto en la materia de geometría, ¿no? O sea, no hay dónde. O sea, tienes una recta. O sea, esto es ilógico. Si yo te estoy dando el ejercicio para 50 años, tú cada 5 años tienes que generarte, mínimamente cada 5 años tienes que generarte un punto para poder dibujar una curva. Ahora sí está claro. Jóvenes. A ver. Otra consulta. ¿Está comprendido? Sí, otra consulta. Rápido. Para sacar el índice de crecimiento debemos de hacer con los últimos 2 periodos de registro, en este caso 2009 y 2019, Sí. ¿no? Eso hemos hecho para los
para los últimos. Claro, en este caso, si estás en el INE de Bolivia, tendrías que dudarlo un poco, digamos, ¿no? Pero suponemos que están bien, sí, los 2 últimos años podrías utilizar. Esos ejemplos ya hemos resuelto, ¿ya? Para una población a 20 años, ¿no? Que me ha dictado también Fernando. Ya, realicen, jóvenes. ¿Está bien? ¿No hay más preguntas? A ver, ¿una otra pregunta? Ya, a ver, hagan, jóvenes, ese ejercicio. Realicen el ejercicio.